Hola, seguro que ya sabes que ver películas o series en español te ayudará mucho a mejorar tu nivel. Podrás mejorar tu nivel de comprensión oral y también tu pronunciación, pero a la vez vas a aprender muchas cosas sobre la cultura española. Por eso, creo que deberías aprovechar cualquier oportunidad que tengas para ver películas o series en versión original en español. Por eso hoy te voy a proponer 3 películas que puedes ver en Netflix para mejorar tu nivel de español. Y la primera película es Toc Toc. Los ha citado a todos a la misma hora. El doctor para lo que sea. ¿Ha llegado ya? No. Parece que nos toca esperar. Habrás traído unas cartitas para echar unas partidas, ¿no? La gente cada vez está más desorientada. Me persiguen. ¿Quién? Las líneas. No tendrás por ahí un bactericida, ¿no? Fungicida. ¿Yo qué es lo que soy? Un aritmomaníaco. O sea, que lo mío tiene nombre y todo. Yo estaba convencido de que eras un cretino. Esta es la primera película, se llama Toc Toc. Es una comedia del año 2017 muy divertida. He visto esta película varias veces, la verdad es que me parece muy entretenida y puede serte muy útil para aprender español. Salen actores además muy conocidos en España como Paco León, Verónica Forqué o Rosy de Palma. En la película, varios pacientes de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, asisten a la consulta de un prestigioso psicólogo para que les ayude con su problema. Y bueno, allí se encontrarán todos y sucederán una serie de historias divertidas y curiosas que puede hacerte pasar un rato divertido a la vez que mejoras tu español. La segunda película es El Hoyo. Hay 3 clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. Comer ¿Qué vamos a comer? lo que le sobra a los de arriba. Esta película es muy diferente a la anterior. Su género podría ser ciencia ficción o un thriller, un poco gore, también se podría catalogar ahí. Es del año 2019 y es una película bastante impactante. Sobre todo te va a servir para reflexionar sobre la vida, cómo nos comportamos en sociedad y también te hará pensar en cómo te comportarías tú en una situación como esa, en las distintas etapas que se van desarrollando en la película. Al final, la base de la historia es que hay una serie de personas que han formado como una sociedad también, un barrio, podríamos decir, ¿por qué no?, en una torre. A veces estás arriba, a veces estás abajo y, claro, ¿cómo te comportas cuando estás en un sitio o en otro? Eso es importante. El papel protagonista en esta película lo hace Iván Massagué y a mí me parece que hace muy buen papel. Obvio. La tercera película es Villaviciosa de al lado. Se abre el telón y aparece un viejo que se estampa contra el techo de un balneario. ¿Cómo se llama el pueblo? Villaviciosa. El primer premio ha recaído en Hospitalet, Parla y Villaviciosa de al lado. No, que es aquí, que es aquí. La lluvia de millones. ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡No me ha sido! Me cago en la puta. ¿Entonces está muy repartido? Muchísimo, muchísimo. En el pueblo, pocas casas se quedarán sin su pellizco. Muy pocas. La tercera película es esta, Villaviciosa de al lado. Es del año 2016 y también es una comedia muy entretenida. Toda la trama se desarrolla en un pueblo. Algunos habitantes compran un boleto de lotería que sale premiado, pero no pueden cobrar el premio. Bueno, yo no os lo voy a contar, tenéis que verla, porque además en esta película vais a poder aprender bastante lenguaje coloquial, cómo se comunican las familias, los amigos, los conocidos. También se exagera un poco cómo se comunican en los pueblos y cómo siempre hay cotilleos o chismorreos en España, como unas personas hablan de otras. Es una historia muy divertida
y que podéis aprovechar para mejorar vuestro nivel de español. Y la última, pero no por ello menos importante, 8 apellidos vascos. Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo. Con lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Y no me toques españolazo que te denuncio. ¡Euskadi, me cago en todo! Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? No te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla. No será piso Franco. No hables de Franco, que se enervan. 2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca. Esta película y también la segunda, que se titula 8 apellidos catalanes, son películas muy divertidas en las que salen actores cómicos españoles muy conocidos como Dani Rovira, que es un monologuista malagueño en la ciudad en la que yo vivo, o Berto Romero, también un humorista muy conocido en la televisión. Salen en estas películas y las hacen aún más divertidas. Otras actrices también muy conocidas como Clara Lago o Carmen Machi salen en estas dos películas y son unas comedias muy divertidas que tuvieron además mucha popularidad cuando se estrenaron en España. En estas películas es muy interesante también lo que podéis aprender sobre las diferencias entre las comunidades autónomas en España, nuestros acentos, incluso tendrás la oportunidad de aprender cosas sobre las otras lenguas de España, sobre las lenguas cooficiales de España, el vasco y el catalán. Ya no tienes excusas. Si estás aburrido o si estás cansado de tu día, pero te apetece de verdad y tu objetivo es claro, quieres aprender español, esta misma noche puedes coger cualquiera de estas películas, la que más te guste, la que más llame tu atención, la que te parezca que te gustará más y verla. Y luego me cuentas en los comentarios qué te ha parecido la peli o si al final has encontrado otra en ese zapping que hacemos en Netflix para mejorar tu español. Estaré encantada de leerte. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.